Muchos de ustedes, al igual que yo, tuvimos malas experiencias en servidores privados, ya sean maestros del juego abusivos, jugadores tóxicos, misiones defectuosas, hechizos, clases e instancias que no funcionan. Esto pasa en todos los servidores privados, y, en su mayoría, no hacen nada para cambiarlo. Puedo asegurar que gran parte de los ejemplos que propuse tienen una solución, pero no es tan fácil de expresar, porque, para cada pregunta, distintas respuestas. Me presento antes de empezar. Para los que no me conocen, mi alias es Mathematical, soy desarrollador y ex GM de varios servidores privados. Me perdonarán en esta parte, pero muchas personas se hacen llamar desarrolladores, sin siquiera saber un lenguaje de programación. Entiendo que no es necesario saber programar para ser GM, cualquier persona con tiempo y responsabilidad, recuerden esta última palabra, puede ejercer este pasatiempo, que algunos consideran oficio. Les resumiré qué es un maestro del juego. Un maestro del juego es aquel usuario, que tiene la facultad de ayudar a los jugadores dentro, y fuera del juego. Ya sean con dudas, problemas o simplemente una sugerencia, nada más. Como sabemos, no es lo mismo un GM de un servidor oficial, que ejerce un empleo real, porque obviamente le pagan, que uno de un servidor privado, que está allí, porque cumple ciertos requisitos que le interesan al administrador, pero que generalmente no reciben un céntimo por lo que hacen. Más adelante hablaré sobre estos últimos, que son los que nos interesan. Por el momento, seguiré con la línea de tiempo de temas que establecí. En esta primera parte hablaré de lo que es un emulador, para qué funciona, y cómo es posible obtenerlo. Un emulador, en informática, es un conjunto de librerías, que te permite recrear, o emular algo. Generalmente se le asocia a la piratería, ya que es básicamente imitar las funciones de un programa, en un lenguaje distinto del que fue escrito. En el caso del WoW, es lo mismo, solo que con algunas diferencias que se explicarán a continuación. Les estoy mostrando una captura de pantalla, a la respuesta de Walter Pagani, un programador y ex maestro del juego, que ha aportado código a Azeroth Core, un emulador de World of Warcraft. Si quieren, pueden pausar el video para leer lo que dice, es muy interesante. Ahora bien, un emulador, como todo software, no es perfecto. Hay deficiencias notables, que tarde o temprano se descubren, pero, la cuestión no es esa, sino es encontrar una solución a ello. Hay personas que, gracias a su experiencia, pueden ayudar a complementar, o sobreescribir esa información faltante u obsoleta. A estas personas se les llama contribuyentes, que, dependiendo de su aporte, van subiendo de rango dentro de la comunidad. Existen distintos tipos de comunidades, encargadas de desarrollar emuladores de World of Warcraft. Claros ejemplos de ellos son Trinity Core, Azeroth Core, CMongos, Skyfire, entre muchas otras. Comencemos con CMongos, ya que fue el primer emulador de código abierto, desarrollado en el año 2005, para la versión clásica del WoW. CMongos fue un pequeño proyecto de programadores amantes del WoW, conformado en un principio por una comunidad reservada, que gracias a la valiosa idea del aporte de código, lograron expandirse, y convertirse en lo que hoy sería el pionero de los emuladores. Debemos entender, que si esto no hubiese ocurrido, no existiría Trinity Core, y por ende, todos los emuladores que le sucedería. Ahora bien, se estarán preguntando, ¿cómo lo lograron? ¿Acaso robaron el código fuente de Blizzard? Pues esa pregunta te la responderé, con un gran no. Lo que hicieron, fue un proceso llamado ingeniería inversa. La ingeniería inversa consiste en utilizar la información dada, por medio del uso de sus mismos archivos, para imitar, o modificar el funcionamiento del mismo software. Como sabemos, dentro de cada cliente del WoW, existen archivos de formato MPQ. Cada uno de estos, contiene la información necesaria para que el juego funcione, como música, texturas, modelos, imágenes, logotipos, etc., etc. CMongos desarrollaría emuladores para Classic,
Burning, y prontamente para la Lich King. Estaría en la punta del iceberg durante unos años, pero no tardaría mucho hasta que llegara su sucesor. Basado en el código de CMongos, Trinity Core, proyecto originado en el año 2009, sin lugar a duda, es el emulador más conocido que existe, y por ende, el más usado. En su tiempo, compitió junto con CMongos, ya que ambos buscaban desarrollar un emulador, para la reciente expansión que se había lanzado, o sea, la Ira del Rey Lich, en español. Tampoco es que fuese una gran diferencia, porque como ya lo mencioné, Trinity se basaba en CMongos, así que sería exactamente lo mismo. A pesar de que ya han pasado 11 años desde aquel momento, CMongos sigue con una comunidad activa, pero debemos entender que esta ya no es lo que era antes. Trinity, por otro lado, era la novedad. Su comunidad creció rápidamente, y gracias a esto, lograron expandirse a otras expansiones, además de la Lich King. Pero, no todo era paz y tranquilidad. Aunque habían personas aportando a los emuladores que sacaban con el tiempo, muchos de estos proyectos morían junto con aquellos aportes. Por ese motivo, la comunidad de Trinity se vio muy dividida, ya que por un lado, no querían desactualizar proyectos que llevaban años funcionando, y por otro, no querían mantener única y exclusivamente esos mismos proyectos. Por este motivo, se dejarían casi en el olvido varios emuladores. Como por ejemplo, el emulador de Cataclismo. Varios de los servidores que usan el emulador de Cataclismo, tienen que reparar errores por su propia cuenta. Algunos contratan programadores para esto. Otros, los arreglan por sus propios medios, o sea, por su propia mano. Recientemente, nacería otro proyecto igual de importante que Trinity, o CMongos. Estamos hablando de Azeroth Core. No es necesario resumir la historia de Azeroth Core, pero sí mencionaré los motivos de por qué fue creado. Trinity, a la hora de recibir aportes por parte de su comunidad, exige ciertos requisitos que no todo el mundo puede suplir. Mucho de este código valioso es desperdiciado, y varias de las personas que intentan aportarlo, terminan resentidas y frustradas con esa comunidad. Esto no es nada nuevo, lleva pasando desde hace muchos años. En cambio Azeroth Core, tiene una política de aporte bastante simple, ya que a ellos no les interesa que el código esté extremadamente pulido. Simplemente con que funcione, y no salte ningún error, es suficiente como para implementarlo a su emulador. Ahora bien, no faltarán las preguntas. ¿Y cómo puedo yo obtener un emulador? Teóricamente, eso sería fácil de responder. Pero, primero tengo que aclarar algunas cuestiones comunes. Un repack es un conjunto de programas dentro de una misma carpeta. O sea, dentro del repack del emulador, hay más ejecutables y programas, como por ejemplo el servidor portable de MySQL, Apache, y el mismo emulador. Estos por defecto ya vienen listos, con usuario y contraseña creados, y algunas veces con la web ya configurada, claro, si es que el repack usa un sistema de web local. Pero, a pesar de ser los más útiles y fáciles de obtener, tienen sus deficiencias notables, como por ejemplo, la versión del emulador. Los repacks, a diferencia de los emuladores compilados, no se pueden actualizar. Eso quiere decir que la versión del repack depende mucho con la cantidad de errores, y por supuesto de bugs, ya que puedes estar usando un repack de Trinity, o de CMongos, de hace más de 7 años, como uno de hace 4, como uno de hace 2. Sin contar de que hay más limitaciones, porque no todos los repacks tienen una carpeta especial para scripts o módulos, y no todos se pueden usar para funciones personalizadas, como por ejemplo, el aumento de razas y clases. La única ventaja que yo le veo, es ser portable, o sea, que se puede llevar de un lugar a otro. El caso de los emuladores compilados es otra cosa. Solo se puede tener uno por cada PC. Sin contar que el proceso de compilación es bastante largo, y amerita muchos recursos. No estoy diciendo que un repack sea bueno en ese sentido, todo lo contrario. Los repacks también requieren de memoria RAM, y memoria interna.
Retomando el tema de los emuladores compilados, estos pueden ser modificados a gusto. Puedes actualizarlo cada vez que desees, o lo veas necesario. Los errores y bugs son reducidos, y, si te topas con uno, puedes reportarlo para que lo arreglen. O, tú mismo puedes arreglarlo, claro, siempre y cuando compartas ese código. No es obligatorio hacerlo, pero recuerda que si no fuera gracias a tantos aportes de otros usuarios, el emulador no sería lo que es ahora. Ya sabiendo lo que es un emulador, los tipos de emuladores, y para qué funcionan, procedo a explicar qué es un servidor, y cómo funciona. Un servidor, en informática, es un tipo de computadora, capaz de atender peticiones de un cliente, y devolverle una respuesta en concordancia. Ejemplo. Tú usas una PC para conectarte a Internet, ¿verdad? Bueno, pues digamos que buscas en Google fotos de gatitos. Tú estás enviando una petición a otra computadora de mayor proceso, que a su vez, busca en su base de datos palabras claves como gatitos o fotos. Luego, como respuesta, tendrás esas fotos de gatitos. Sé que mi explicación es extremadamente vaga, pero ya se hicieron una idea de lo que es. Básicamente, un servidor es una computadora, de mayor cómputo de procesamiento. Ahora bien, cuando tú te conectas a un servidor de WoW, lo haces por medio de tu Realm List. Ese Realm List va con una dirección IP, o una web de dominio. Ahora entramos en otro tema, los dominios web. Ya verán, cómo todo esto se entrelazará en unos momentos. Ahora les explico qué es un dominio web. Un dominio web es aquella subárea de Internet, ligada a una dirección IP, que se traduce en algo más sencillo, y fácil de memorizar. Ejemplo. www.wowcalix.com. Esta misma, va ligada a un servidor. No quiero entrar en detalles de cómo funcionan, pero para que se hagan un ejemplo, es un software dentro de una PC, XAMPP, y derivados. Tú mismo puedes tener una web personal usando Apache y estando conectado a Internet. Solo que esta no se llamará www.wowcalix.com. Sino que en vez de eso, iría a tu propia IP. Aunque podrías comprar un dominio web llamado www.wowcalix.com, y usar tu propia PC como receptora y emisora de información, aunque sería más lento. Por ese motivo, se alquilan servidores. Ahora bien, digamos que tengo un servidor donde está instalado un emulador de WoW, y también la página web. Por medio de la página web, tú creas la cuenta, con la que vas a entrar al servidor. Cuando creas esa cuenta, iría inmediatamente a la base de datos de tu emulador, que sería de la página web. O sea, la base de datos de tu emulador tiene que ir ligado a la página web para que funcione el registro. Luego, cambias el Realm List, y al final, ejecutas el juego. Digitas tu cuenta, y cuando envías la petición de unirte, el emulador revisa si ese usuario y contraseña están en la base de datos, que a su vez, va ligada a la web. Una vez lo certifica, entrarías al juego, y podrías disfrutar de lo que te ofrece. Antes de entrar en el próximo tema a tratar, quiero decir unas cuantas palabras. Tú mismo puedes obtener un emulador, ya sea repack compilado directamente. Usar tu propia IP para el servidor. Usar Apache y divertirte creando la página web. Todo eso de forma gratuita, y sin necesidad de pagar un centavo. Pero claro, eso depende mucho de la capacidad de procesamiento de tu PC, y por supuesto, la velocidad de Internet. Por eso, los pequeños proyectos de servidores privados, optan por alquilar un VPS, a sabiendas de que no es muy económico. También, buscan personal para su proyecto, ya sean desarrolladores o simplemente personal de atención. Todo eso, requiere esfuerzo y bastante dedicación. Pero, no me confundan, no por ser el líder de un proyecto, y el dueño de las herramientas del mismo, te da el derecho de tratar como basura, a tus empleados y a tus usuarios. Y lo digo más por experiencia. Varios de los administradores y miembros del staff se les olvidan que también fueron jugadores. También tuvieron problemas. Se les olvida que no son los dueños de la razón, y que por ende, no pueden sencillamente responder a toda crítica con expulsiones, baneos o muteos. Muchos de ellos, les mienten a sus jugadores, y a sus propios empleados.
Y si no me crees, en unos momentos te lo demuestro. Mi problema con los servidores privados va más allá de una simple queja. Verán, esto no es tan fácil de dar a entender. Habrán muchos que, por desconocimiento, o por otros motivos, van a atacar muchas de las posturas que presentaré a continuación. Número 1. Hemos arreglado un error. Esto es cierto, pero la pregunta sería, ¿cómo? Cuando tú tienes un emulador compilado, puedes actualizarlo cada vez que quieras. Al actualizarlo, habrán muchas cosas que se han eliminado, reemplazado, o reparado. Los cambios van desde la solución de varios errores, hasta la implementación de nuevas funciones. La gran mayoría de los administradores y maestros del juego, no saben cómo reparar un bug o error, y entonces lo que hacen es reportarlo en el foro del emulador que estén usando. Y, cuando se encuentre una solución a ese error, y posteriormente se implemente en el emulador, lo que hacen, es actualizar el mismo emulador por medio de JIT, o simplemente descargándolo manualmente. Bueno, y se preguntarán, ¿cuál es el problema? Sencillo, a ese problema se le llama mentir. ¿Por qué? Porque casi siempre los desarrolladores nunca dan los créditos al emulador, claro, si el error fue reparado por la comunidad del emulador. Lo que hacen es mentir, y decir que ellos repararon ese error, llevándose todos los créditos y halagos por parte de los jugadores. Entiendo que habrán excepciones. No niego que existan desarrolladores que reparen los errores por cuenta propia, pero de todas formas, hay un motivo de peso para enojarse con ellos. Como sabemos, casi todos los emuladores de World of Warcraft son de código abierto. ¿Y esto qué quiere decir? Pues que todo el mundo puede ver el código, y por ende, modificarlo. Esas modificaciones van desde contribuir con soluciones a errores encontrados, hasta implementar nuevas funciones para el emulador. Claro, el problema data de que muchos desarrolladores saben cómo reparar aquellos errores, pero no comparten esas soluciones. Y es bastante gracioso, porque el emulador que poseen, contiene aportes de otros usuarios, que a diferencia de ellos, sí tuvieron el valor de informar sus descubrimientos. Número 2. Los maestros del juego. Hay muchos cargos y rangos a la hora de ser maestro del juego. A continuación, expondré unos claros ejemplos. Moderador in-game, o moderador del foro. Un moderador es el encargado de imponer las leyes del servidor, en situaciones problemáticas. Ejemplo. Un jugador insulta y acosa a otro jugador por medio de susurro. Lo que tiene que hacer el moderador en esta situación, es imponer un castigo como lección, para que ese jugador entienda que está incumpliendo las reglas. Desarrollador, o GM de mantenimiento. Es el encargado de proporcionar contenido para el servidor. Algunas veces, los desarrolladores, por su experiencia con el funcionamiento de emuladores, pueden servir como fixeadores. Claro, si es que el desarrollador conoce algún lenguaje de programación, y sabe cómo fixear ciertos errores. GM de publicidad. Es el encargado de promocionar el servidor. Se supone que es el rango más bajo para un GM, sin contar de que sus comandos dentro del juego, son extremadamente limitados. Esos fueron 3 ejemplos de cargos para GM. Ahora bien, aquí viene la controversia. ¿Por qué los maestros del juego, son tan amados y odiados por muchos? Pues, eso depende. El abuso de poder es algo silencioso y que no solo afecta a los jugadores, sino a los mismos maestros del juego. De hecho, puede haber justicia en estos casos, ya que si el administrador no es un patán, o un cínico, tomará acciones para el bien de la comunidad. El aprecio y odio hacia los maestros del juego, es algo muy personal, a lo cual yo no opinaré mucho. Pero, sí diré que gran parte de la responsabilidad, la tiene el administrador, ya que es él quien decide con quién trabajar. Y si él escoge mal a sus empleados, la culpa no es de nadie más que de él mismo. Ya para finalizar, contaré mis experiencias como jugador.
En esta parte del video, y aprovechando mis experiencias en servidores privados, quiero aportar una anécdota no tan positiva como jugador. No se sientan obligados a oírla, pero quiero desahogarme un poco. Ya todos hemos tenido experiencias negativas o positivas en torno a servidores privados. Sin importar el motivo, porque hay varios, hemos amado y odiado por igual a una o varias de estas comunidades. Expondré mi caso en especial, que creo que muchos se identificarán plenamente. Hablemos de uno de los servidores de habla hispana más grandes que existen. Hablemos de WoW Aura. WoW Aura es una comunidad bastante antigua, para que se hagan una idea, se remonta a la época de WoW Classic. Yo no tuve la oportunidad de jugar en aquella época, pero sé de antemano lo que ocurría antes de conocerla. Voy a hacer un pequeño paréntesis aquí. Como ya sabemos, el líder de un proyecto, sin importar cuál sea, tiene que generar confianza en sus empleados y sus usuarios. El administrador es quien debe garantizar el soporte, para que sus empleados se sientan seguros de lo que hacen, y que sus usuarios se sientan seguros con sus empleados. En definitiva, es el que debe proveer no solo herramientas, sino orden, y por supuesto seguridad. Me pregunto yo, ¿qué administrador de algún servidor privado, o de una empresa cualquiera, sigue estas leyes? Adivino, ninguno, o si acaso unos pocos. Ahora bien, aquí viene mi historia. El administrador de este servidor se llama Músico. Pues bien, yo he tenido bastantes roces no muy buenos con este sujeto. Pero de eso hablaré en un rato. WoW Aura fue una de las primeras comunidades que conocí en el WoW. Como muchas, depende de la época para poder opinar. Pues bien, yo estoy hablando del año 2013-2014. Tuve varias cuentas, como cualquier jugador, levé muchos personajes, y hasta hice amigos. Ya por allí en el año 2016 dejé de jugarlo. Y en general, dejé de jugar WoW. Pasado unos 2 años, y lejos de problemas y responsabilidades, decidí retomar el juego. Esta vez era distinto, ya no tenía prácticamente cuenta, no recordaba mi contraseña. Esta vez, debía comenzar desde cero. Pues bien, pasados unas semanas noté que su comunidad era tremendamente tóxica, no era lo que yo recordaba de antes. Traté de pedir ayuda a bastantes personas, y por supuesto me ignoraron. Cosa que es normal, es una tontería enojarse por eso. Pues bien, a duras penas llegué a nivel 80 siendo un humano guerrero. Como todo jugador, entrenaba en PvP, y hacía mis raids semanales. Todo normal, ya el tema de la toxicidad se me estaba hasta contagiando un poco. Hasta que un día, miré el chat de posada, a ver qué se fuese. Vi que segundos antes había hablado un GM, no recuerdo lo que dijo, y todo el mundo lo llamaba como a un dios. Yo me sorprendí, porque era algo nuevo, las únicas veces que me había contactado con un GM, fue por medio de Ticket. Y eran veces contadas. Ya pasados 2 meses, me conecté a ver que se fuese, y otra vez me uní a posada. Esta vez sería algo diferente, porque era tarde de la noche en mi país, y casi nadie estaba conectado. Vi que habló un GM por posada, no era nadie más que Músico. Este le respondía a un jugador de forma brusca y grosera. Algo por lo cual yo le reproché. Este me dijo que no me metiera, y que no opinara. Luego de unos momentos, me muteó el cabrón. Ese fue el primer inconveniente con Músico, ahora viene más. Una vez, un jugador también preguntó algo por posada. Reclamó de por qué tanto lag en el servidor, que si era su PC, o era el VPS de Músico. Mágicamente, de entre los muertos, aparece este señor. Y escribe: no es el servidor, son vuestras putas IPs. Le dije que no era algo como para molestarse, que no había necesidad de insultar. Al rato el mismo Músico me quiquea del server, en ese momento me sacó de quicio. Buscando en internet, me encontré un video relacionado a WoW Aura, donde un tal Feralmug exponía casos en contra de Músico. Además de tener muchas visitas, también tenía bastantes comentarios. Prácticamente una zona de batalla. Ahí me di cuenta de muchas cosas con respecto a WoW Aura, y sobre todo, a Músico. Dejé de jugar allí, y me centré en otros servidores, donde había nuevas personas, una nueva comunidad. Todo color de rosas.
Hace no más de un año, regresé a WoW Aura. Hice lo mismo, nueva cuenta, y por supuesto nuevos personajes. Recuerdo que tuve un problema con un maestro del juego, que me teletransportó y me dejó varado en la nada. Todo por decirle que debía estar atendiendo tickets en vez de andar hablando en posada. Cosa que tal parece que lo enojó. ¡Qué pendejo! Ya me había cansado, era siempre el mismo abuso de poder, vi que nunca cambiaría, borré mis personajes, y dejé de saber por completo todo acerca de esa comunidad. Cosa que me parece ridículo, pero igualmente no hubiese cambiado nada. Esta es solo una anécdota entre millones, no me puedo imaginar cosas mucho peores. En fin, espero que este video les haya servido de ayuda, sé que el locuendo no le agrada a muchos, pero detestaría usar mi voz real en estas cosas. Ya sin nada más que decir, me despido, un abrazo y hasta una nueva ocasión.